¿Cómo están, amigos de las diferentes plataformas digitales? Estamos en este en vivo semanal que hacemos y sobre todo aquí tenemos un invitado muy especial y temas muy interesantes que vamos a hablar, como lo es la nutrición deportiva y otros temas para que estén muy atentos. Aquí tenemos a Walter Abraham Serrano. ¿Cómo estás? Nutriólogo y sobre todo también un gran conocedor de estos temas. ¿Qué tal? Buenos días a todos quienes nos por ahí empiezan a sintonizar. Muchas gracias por la invitación a Revista Mag Deportes. Y bueno, yo encantado de venir aquí a conversar de este tema. Como bien comentas, pues bueno, es interesante y que bueno, en los últimos años ha venido cobrando gran relevancia. Sí, claro, fíjate que es muy importante todo esto porque es un tema, como bien mencionas, que ha cobrado cada vez más relevancia y antes no se ponía tanta atención y ahora sabemos, e inclusive ya para el público general, que no somos médicos o no somos nutriólogos ni nada, pero hemos pues, a veces visto estudios o también nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene mucho la nutrición, sobre todo en el deporte profesional y también para elevar la calidad de vida, ¿no? de las personas. Sí, es correcto. Comentarte que aquí lo prioritario es identificar el enfoque que va a tener la nutrición. Es, en mi opinión, y creo que varios colegas coinciden a lo que pues, por ahí he visto con varios colegas que colaboramos, hay que aplicarlo según el contexto, ¿sí? Y eso es uno de los principales o de los más cotidianos errores que se cometen en el área de la nutrición, buscar generalizar. Si esto para cualquier contexto es lo mejor, no es así, no es lo mismo salud, fitness, deporte. Se podrán entrelazar en algún punto o tocar algunas aristas, sin embargo, vaya, son enfoques pues muy diferentes y que bueno, también van a depender de los objetivos individuales o objetivos específicos que haya con cada persona, ¿no? Entonces, si partimos de contextualizar, pues bueno, creo que la nutrición irá dirigida de una manera más acorde, ¿no? En este caso, hablando ya específicamente del tema del impacto que tiene la nutrición, te quisiera preguntar lo siguiente. Todos sabemos y también se da mucho que pensemos que el entrenamiento siempre es también 100% importante, obviamente pues es muy importante, pero ¿qué porcentaje tiene la nutrición en el éxito de un deportista? Los famosos porcentajes. Sí. Y bueno, ahí soy muy respetuoso del área del entrenamiento deportivo, porque es constante que bueno, incluso no nada más hablando de deportistas, en personas que trabajan temas para el fitness, sí, con objetivos fitness, y vienen y comentan, oye, es correcto que la nutrición es el 80% y el ejercicio el 20%, sí, y pasa igual con el deporte. La realidad es que para mi gusto ponerle porcentajes a ambos, vaya, demeritaríamos bastante el aporte que tiene la parte del entrenamiento. Entonces busco no manejar mucho esa parte de porcentajes, pero lo que sí te puedo comentar es lo siguiente. Un deportista, hablando del escenario que tú me propones, un deportista podría tener el mejor esquema de entrenamiento, la mejor planificación, ¿sí?, de entrenamiento, pero si no tiene, ¿sí?, el sustrato correcto de energía para encauzar las adaptaciones del entrenamiento y por ende que mejore su rendimiento, entonces vaya, es donde yo ahora sí que enfoco de qué manera participa la nutrición en un deportista. Repito, podría tener el mejor esquema de entrenamiento, mejor periodización, ¿sí? Eso evidentemente le compete a la parte del entrenador, al metodólogo deportivo, ¿sí?, a los quienes se hacen cargo de las ciencias del ejercicio, pero repito, evidentemente para que ejecuten ese programa, pues requieren ese sustrato nutricional y que dependiendo del tipo de deporte, ¿sí?,
puede variar. ¿Cuál es el principal sustrato que se requiera? Sí, porque bueno, no es lo mismo, por ejemplo, un atleta de fondo que un atleta de velocidad. Sí, estoy hablando en un mismo deporte, atletismo. Sí, ahora si nos vamos en diferentes tipos de deporte, sí, deportes de equipo, no es lo mismo que un deporte individual. Entonces, creo que sí, es importante que el deportista comprenda que generar las adaptaciones al entrenamiento y mejorar su rendimiento, lleva una planificación integral, y que en la medida que haya un equipo multidisciplinario, ¿sí? Alrededor del deportista o de los equipos deportivos, evidentemente pues que el rendimiento y en competencias, pues los resultados van a mejorar. Claro, y sobre todo, bueno, entrando también a esta pregunta, que es tú, como tú también que fuiste deportista profesional, conoces también, eso te da un plus, conociendo las necesidades que tiene un deportista y saber adaptarlas, porque obviamente son muy diferentes las necesidades que tiene un deportista profesional a las que tiene una persona común. Es correcto, sí, por ahí, pues bueno, tuvimos el gusto y el honor de haber practicado el fútbol a nivel profesional por algunos años, y si bien, como comentas, eso me permite visualizar, ¿no? las necesidades y entender, ¿sí? Esos escenarios, ¿no? del deportista. Evidentemente, claro que yo en el fútbol, ¿no? Por ejemplo, si llega otro deportista, un voleibolista, un basquetbolista, a lo mejor, pues bueno, yo no jugué voleibol o básquetbol, pero sin embargo, pues bueno, sé que en el caso de muchos deportistas, hablando del contexto de aquí de Colima, son deportistas que son estudiantes. Entonces, ahí sí, también me tocó a mí llevar a la par ambas cosas, y uno de los principales retos a los que se enfrentan los deportistas, hablando del deporte universitario, es esa parte de cómo congeniar correctamente, sin dejar de lado la parte nutricional, su deporte con su día a día, o sea, a nivel escolar, a nivel personal, a nivel familiar. Entonces, en esa parte sí me ha ayudado a comprender de mejor manera, para poder generar recursos y herramientas que, bueno, pueda yo trabajar con los deportistas que por ahí me ha tocado. Y ahorita entrando a esa parte que mencionas del deportista universitario, como bien dices, pues sí, muchos de los deportistas ya a un nivel más alto que hay en Colima, pues son estudiantes, o en su momento lo fueron. Es eso que hablas también del contexto, ¿no? Porque obviamente sabemos que muchos estudiantes también no cuentan con las posibilidades, podría decirse tiempo, economía, sí, son varios factores. Sí, son muchísimos factores que un deportista, pues ya, llamémoslo así, profesional, o que tiene ya un sueldo más alto. Y entonces, a eso voy también, que es también es adaptarse, ¿no? A la vida de ellos, al final, eso que mencionas. Es correcto, sí. Bueno, ya hablando de la nutrición aplicada al deporte, es visualizar, bueno, primero que nada, los objetivos del deportista, y compite ¿para qué? Para la recreación, ¿sí? Como en el mismo caso de los universitarios, hay quienes van a deporte por acreditar, y está bien, ¿sí? Un deporte universitario, que muchos lo consideran de alta competencia, ahí está. Nos meteremos al meollo del asunto, sí. Pero un deportista semi-profesional, o sea, donde ya lo vas encauzando en un sentido competitivo, ¿sí? Que tienen los regionales universitarios, que tienen la Universidad Nacional, evidentemente que ya va tomando un poco más de seriedad, y entonces eso lo hace la diferencia con el deportista recreativo, ¿sí? O el deportista ya del alto rendimiento o de alta competencia. ¿Sí? Entonces, la nutrición debe ir enfocada y aplicada a cada uno de los objetivos según la competencia, ¿sí? Claro que son diferentes
las necesidades nutricionales, derivado también de que, bueno, el entrenamiento es diferente entre cada uno de los escenarios que te mencioné, ¿verdad? Y asimismo la exigencia, la intensidad, ¿sí? Los programas de entrenamiento entre cada uno de esos escenarios pues son distintos. Entonces la nutrición tiene que ir a la par, ¿sí? Y también, como dices, considerar esos factores familiares, personales. Muchas veces vienen aquí deportistas universitarios con tu servidor y me gusta involucrar a la familia, ¿sí? A ver, sé que a lo mejor no depende totalmente a lo mejor su alimentación, ¿sí? Si es un chico pues, todavía joven, a lo mejor todavía no se prepara todos los alimentos, entonces involucrar a la familia es importante, a lo mejor a la mamá, y es explicarle, porque muchas veces la mamá o los padres tienen otra idea, ¿sí? Y en general eso es derivado a que en la sociedad se identifica que el nutriólogo pues nada más puede ayudar en un tema de mejora de peso y ya, y no es así. Entonces incluso hay varias rencillas, los chicos llegan aquí y me dicen, no, es que mi papá no quería, mi mamá no quería, así, que viniera, dice que estoy bien así. Entonces cuando lo sumas y les explicas el por y para qué, y en qué va a mejorar esto en el rendimiento, el objetivo deportivo de su hijo, pues bueno, claro que cambia el panorama y muchas veces tenemos muchos mejores resultados. También la parte económica, o sea, todo entra, ¿sí? Todo entra a la hora de poder generar un esquema de alimentación, un plan de alimentación para, te repito, cada uno de los escenarios que te mencioné: recreación, semiprofesional o deporte universitario, encauzado a la alta competencia o al alto rendimiento. Sí, sí, y es importante eso que mencionas también, porque ahorita que hablas de también involucrar a la familia, involucrar a los padres muchas veces a este tipo de cosas que no comprenden o no comprendemos, en el sentido de que sí, o sea, se tiene muy normalizado que el nutriólogo es para bajar de peso y punto. Y entonces aquí también va mi siguiente pregunta, que es, muchas veces, o más bien en un país en el que tenemos tantos problemas en el sentido de, sobre todo de salud, derivados a la mala alimentación, también es muy complicado para trabajar y enseñarle al deportista, porque muchas veces el ser deportista no te evita que comas cosas que no debes de comer. Y sobre todo pues está muy aquí familiarizado desde muy niños, que la coca, que el gansito, que todo ese tipo como de alimentos. Y en ese sentido también es complicado, ¿no? Guiar al deportista también para tratar de tener una mejor alimentación. Sí, como bien apuntas, es tener un balance. En lo personal, a mí me gusta que las personas con las que trabajo se lleven recursos y herramientas para generar ese equilibrio. O sea, que visualicen esto como un estilo de vida, primero de base, para después orientarlo a objetivos específicos con su deporte, en este caso. Pero siempre la base deberá, digamos, sentarse en un estilo de vida saludable, ¿sí? Es una de las principales causas para que un deportista no se enfoque totalmente en su esquema de alimentación, el que vaya, a lo mejor la familia dice, bueno, yo no tengo ese compromiso, es él, porque él es el deportista, y bueno, le sacan de contexto, ¿no? Le sacan de contexto a lo mejor, o al menos así lo expresan ellos, porque no se sienten como en la sintonía. Entonces, repito, por eso es importante hacer equipo también con la familia. Ahorita me estaba recordando con los entrenadores. Me gusta siempre estar en contacto con entrenadores, a ver, vamos a trabajar así, porque repito, es un trabajo en equipo, donde cada área, bueno, genera su aporte, ¿no? La parte psicológica también genera un impacto importante en las decisiones de alimentación que el deportista va a tener, ¿sí? El ganar o perder, ¿a dónde lo va a orillar a encauzar
qué decisión de alimento va a tomar, ¿sí? Derivado de las emociones. Claro que cuenta. La ansiedad evidentemente va a generar otro tipo de decisiones de alimentos. Entonces, repito, es algo en cierta manera complejo, pero que, bueno, considerando hacer equipos multidisciplinarios y considerando pues abarcar la mayor parte de estas aristas, el deportista sin duda alguna puede mejorar su rendimiento pues, de manera total, y en ese sentido es generar mucha educación nutricional. Eso es un tema reciente, incluso de investigación. Por ahí hicimos una tesis que me tocó asesorar con alumnos de la licenciatura en nutrición de la Universidad de Colima. Evaluamos los conocimientos de nutrición de un equipo de fútbol profesional, el equipo de fútbol profesional aquí del estado. Digo, no sé si puedan mencionar. Sí, claro, sin nombres. Sí, hicimos el trabajo con el equipo de Colima FC, con Caimanes, quienes tuvieron la apertura para este proyecto. Y te repito, tiene 5 años recién que empezó a voltear a ver, bueno, ok, sabemos que la nutrición tiene este impacto en el deporte, ajá, pero también hay que educar al deportista. Si el deportista comprende por y para qué trabajaremos con estas estrategias nutricionales, tendremos, una aplicación, ¿sí?, mayor y una apertura mayor de parte del deportista para llevarlas a cabo, que si nada más se las explicamos brevemente y se las damos para que las ejecuten. No, se tiene que involucrar en esa parte. Hablando del fútbol, por ejemplo, muchos clubes deportivos lo que están haciendo es darles clases, pequeñas sesiones de nutrición desde categorías infantiles y suman a los papás, ¿sí? Y en otros deportes también se hace. ¿Para qué? Para que cuando el deportista llegue a la alta competencia, al alto rendimiento, el nutriólogo y el entrenador no tengamos, digamos, que batallar, ¿no? Ándale y vamos por esto, ¿sí? Y ni con la familia. Entonces, es igual de importante la educación nutricional. Y comentando con respecto de lo de los alimentos, pues con exceso de azúcares, ¿sí?, de grasas, que son consumidos por gran parte de nuestra población, lamentablemente aquí en México. Te voy a dar un ejemplo. En el deportista de alta competencia o orientado al alto rendimiento, porque ya hablar de alto rendimiento es otro específico, otro rollo, ¿sí? Claro. Hay diversas estrategias nutricionales que permiten que para abastecer de energía al deportista utilicemos alimentos que en el contexto de salud se identifiquen como no saludables, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo que yo llevé a cabo con el equipo de Colima FC también, ¿sí?, donde abastecíamos de energía en los medios tiempos y a veces utilizábamos geles deportivos, que bueno, son a base de hidratos de carbono, ¿sí?, de energía para al corto plazo ellos la tuvieran para salir al segundo tiempo, o a veces utilizábamos gomitas, ¿sí? Y bueno, a lo mejor alguien viéndolo desde el contexto de salud diría, bueno, ¿cómo les das gomitas? Tienen muchísimo azúcar, ¿sí me explico? Sí. Entonces depende para qué y para quién y en qué momento, y también que el deportista no se confunde y que diga, bueno, como me da gomitas al medio tiempo, pues yo el sábado o el domingo pues puedo agarrar, no. Y ellos sabían por qué, y yo la dosificaba, no era como que órale, no, iban dosificadas y para el jugador que estaba evidentemente teniendo actividad, ¿sí? Entonces hay distintos momentos del deportista donde nos olvidamos a veces un poquito de la parte de lo saludable o no, porque se requiere abastecer de energía sobre todo. Sí, es muy interesante eso que comentas. Y bueno, ahora entrando un poquito más hacia el deportista amateur o también a la persona que quiere tener una vida un poco más saludable,
Bueno, pues sabemos, estamos a inicio de año, apenas es el segundo mes del año. Sería interesante saber, o sea, algún consejo, recomendaciones, sobre todo a aquellas personas que pues empiezan con todo el año, que quieren tener una vida fitness, quieren tener un estilo de vida diferente, pero muchas veces se piensa que es inmediato todo. Claro. Y que de un mes a otro ya no sé, vas a tener cuerpo de Schwarzenegger o vas a estar fuerte o vas a bajar de peso, no sé. Y entonces pues ahí ¿qué consejo se podría dar a ese tipo de personas que quieren pues tener un mejor estilo de vida, pero no lo saben canalizar? Sí. Bueno, he tenido aquí pacientes que incluso son deportistas amateurs. Hay quien viene y me dice, no, pues yo me gusta jugar fútbol y los sábados a desestresarme, los domingos, y es una buena oportunidad para enlazar la parte de mejora de la salud a través de la alimentación. O sea, vienen porque dice, bueno, es que no me siento a gusto como me desempeño en mi juego, me cuesta a lo mejor hacer cambios de ritmo, me siento pesado, ¿sí? Entonces aprovechamos que es deportista amateur, trabajamos con un plan de alimentación y logran mejorar su peso, evidentemente disminuyendo sus niveles de grasa, ¿sí? Y entonces ahí cubrimos con el deporte amateur un tema de salud. Entonces eso también es muy, muy favorable. O en los niños, por ejemplo, en los niños, bueno, hablo del escenario México, Colima, donde a lo mejor no hay todavía lugares específicos donde ellos puedan ejercitarse, vaya, como una persona adulta, sí, que bueno, tienes distintas opciones acá afuera, y que bueno, son una situación también especial porque ellos van acorde a un proceso de desarrollo y crecimiento. Sin embargo, el deporte, otra vez, vienen para los papás, mi niño, y que haga qué ejercicio, que haga su deporte que le guste, que haga un deporte que le guste, ¿sí? Entonces ahí también el deporte ayuda a complementar la parte nutricional, a hacer mancuerna para mejorar una situación evidentemente de salud, por ejemplo, que mejore su peso, ¿sí? Entonces por un lado eso relacionado al tema de cómo el deporte nos ayuda en el contexto salud, ¿no? Acorde al tema fitness que me mencionas, pues yo creo que es cada enero, ¿no? Cada entre fin de año, entrando el año. Y bueno, yo lo que primero podría mencionar es que no necesariamente en enero, no nada más en enero podemos mejorar. Podemos empezar en cualquier momento del año, ¿sí? Eso me queda claro. He trabajado con personas que inician el mismo diciembre y que incluso me dicen, ay no, me hubiera venido en enero, y mejoran. O sea, siempre es la mejor ocasión. ¿De qué va a depender esto? Del compromiso, de la voluntad y de las expectativas que tenga la persona. Y ahí es donde entra esta parte de las altas expectativas para que en un mes haya ciertos resultados, o que muchas veces esas expectativas vienen derivadas de otras personas que se las están imponiendo. Entonces, esto no es de un día para otro, es un proceso de cambio, y en ese proceso de cambio cada persona lo va asimilando y se va adaptando diferente. Hay a quienes se les facilita arrancar fácil y encontrar una constante, y hay a quienes les cuesta un poco más de trabajo, hay quienes más o menos. O sea, yo como profesional de la nutrición me toca adaptarme a cada persona. Yo no tengo por qué decirles, por este camino todos se tienen que ir. No es así. Entonces yo soy muy consciente de esa parte y los concientizo cuando vienen. Entonces, pues todo proceso de cambio es paulatino, no es de un día para otro, y es ir de menos a más. Entonces es bajar un poco las expectativas, y en cierta manera pues eso permitirá que disfruten ese cambio que estén teniendo, y los resultados irán igual. La pérdida de peso o pérdida de grasa jamás es
lineal, sino a veces empieza un poco más abruptamente, luego de a poco, hay veces que empieza de a poco, ya después se hace un poco más grande el resultado, pero es muy variable, porque cada persona es diferente desde su parte genética y cada respuesta de adaptación metabólica y fisiológica también es diferente. Entonces, vaya, tenemos que ir concientizando mucho como profesionales de la nutrición y que comprendan que las primeras 12 semanas son claves. Estoy hablando de 3 meses. Claves en cuanto a ¿qué? A la adaptación a un nuevo estilo de vida. ¿Sí? Las primeras 12 semanas, y eso está bien evidenciado, son claves porque está el jaloneo entre los hábitos viejos y los hábitos que queremos generar como nuevos. Después de esas 12 semanas podríamos decir que esos hábitos nuevos están ya arraigando como un nuevo estilo de vida. Entonces, a partir de ahí podremos buscar otro tipo de escenario, pero vaya, querer que en 2 o 3 semanas o los retos de 21 días, la realidad es que es meterle una presión importante a una persona que muchas veces no va a lograr el resultado que le hacen creer. Y eso es importante mencionarlo. Sí, de hecho ahorita que lo mencionas en ese sentido, bueno, yo lo que también creo es que es justo eso que dices, de que no, al final yo creo que no es tanto una carrera de 100 metros, es más un maratón. Eso, exacto, ese es un buen ejemplo. Sí. Y es, vaya, generar hábitos y un estilo de vida, vaya, que llegue para quedarse. ¿Sí? No que, y ser consciente de la persona, que a lo mejor son hábitos que tenía toda su vida repitiendo 5, 10, 15 años y los quiere cambiar en 2 semanas. No, es complicado. Es ser congruente. Bueno, amigos de las diferentes plataformas digitales, aquí seguimos con el nutriólogo Walter Abraham Serrano y estamos teniendo esta charla sobre nutrición deportiva, dirigida ya sea al deporte profesional o al deporte amateur, también a aquellas personas pues que ahorita estábamos comentando el tema fitness y de aquellas personas que quieren iniciar el año, etcétera, sobre todo mucho de estas situaciones. Y es justo también lo que mencionaste, que se me hizo muy interesante de ahorita que mencionas que vienen niños, por ejemplo, que es muy complejo porque al final yo también considero que se debe de dar educación sobre nutrición a temprana edad, porque muchas veces tenemos malos hábitos que desde niños los llevamos y pues se quedan durante mucho tiempo e inclusive no sabemos diferenciarlos. Sí, es importante el aporte que la educación nutricional puede dar a buscar cambiar hábitos y mejorar estilos de vida, sobre todo relacionado a la alta prevalencia que tenemos en nuestro país de sobrepeso y obesidad. Algunas, si no me equivoco, algunas iniciativas ya se han presentado en el tema de la educación, donde por ahí se ha considerado una materia para los chicos de vida saludable. O sea, en lo personal me ha tocado dar charlas en nivel preescolar, ir a platicar con los niños primaria o secundaria o en propio bachillerato, y creo que adecuar la educación nutricional para cada contexto y sumar, repito, a los padres sería una buena estrategia, ¿no? Para que concienticemos desde la parte del núcleo familiar, ¿sí?, la importancia de cambiar y mejorar esos hábitos de alimentación y que el estilo de vida, bueno, pueda mejorar. Creo yo que si se trabaja en esa parte, pudiera ser que en el mediano o largo plazo mejoren y disminuya, a eso me refiero con que mejore los niveles, pues las prevalencias de sobrepeso y obesidad. Es imprescindible y hay algunos profesores de distintos niveles que por su cuenta, ¿no?, buscan acercar este tipo de charlas con profesionales de la salud o de la nutrición,
bueno, ojalá que se empiece a permear este tipo de situaciones, ¿no? Para mejorar desde la raíz. Creo yo que si el niño desde pequeño concientiza esa parte, pues cuando le toque tomar decisiones respecto de esos alimentos ya de una manera independiente, que no sea de parte de la madre o de la dieta familiar, tendrá mayores recursos para escoger mejor, sin duda alguna. Sí, es importantísimo eso, que al final, pues, el tener ese tipo de recursos para poder saber qué mejores decisiones tomar. Ya cambiando un poco de tema, ahora platicando acerca, bueno, de tu preparación como nutriólogo. Bueno, sabemos que eres nutriólogo, también tienes otros estudios ahí, y actualmente estás estudiando un doctorado, ¿no? Sí, es correcto. Por ahí hemos buscado continuar actualizando y preparando. Me gusta mucho lo que hago, sí, me apasiona mi profesión, y bueno, desde mi etapa de licenciatura siempre fui muy curioso de buscar en el área de la investigación y andar buscando y checando qué cosas nuevas había. Eso me orientó a que, bueno, posterior a que culmino mi etapa como futbolista en 2017, arranco una maestría en Ciencias Médicas aquí en la Universidad de Colima, donde, pues bueno, trabajé con un proyecto de investigación que es el objetivo de la maestría, ¿sí? Ir aprendiendo qué es ser investigador, cómo se hace y cuáles son las bases. Y bueno, ahora enlacé ese tema de investigación y sigo bajo esa línea, trabajando ahora en mi estudios de doctorado. Ya estoy por culminar próximamente, ahora en julio próximo culmino el doctorado en Ciencias Médicas, donde, bueno, ya la finalidad es encauzarme con el perfil de investigador y terminar de formarme en ese sentido, ¿no? Para mí es una parte complementaria muy importante, porque eso me permite a mí, en mi opinión, enlazar la parte práctica de ejecución, donde, bueno, consulta, trabajo con distintos contextos, como te decía, con la parte teórica, sí, con la parte científica. Siempre a mí me gusta trabajar bajo evidencia científica de lo que va actualizándose e innovando, para poder comprender mejor esas novedades y aplicarlas o encauzarlas, ¿no?, con las personas que me toca trabajar. Entonces, pues por ese lado también es que me he buscado seguir preparando. Sí, no, es importantísimo eso que mencionas, sobre todo en profesiones específicas como lo son las ciencias médicas. Pues sabemos que va evolucionando día con día, sí. y son actualizaciones muy frecuentes, vaya. Sí, digo, tenía un profesor que nos decía, lo que salió ahorita en 5 o 10 años a lo mejor ya no va a ser, ¿no? Entonces tienen que estar al pendiente, y creo que es algo que a lo mejor nace desde esa etapa de educación superior, donde encuentras pues ese gusanito de seguir actualizándote, de seguir mejorando y buscando lo más novedoso. Entonces, para mí es importante también la parte de investigación, me gusta mucho, además de mis 2 trabajos de investigación que he realizado con los 2 posgrados. Te repito, con Colima FC realizamos 2 trabajos de tesis, uno fue el que te mencioné, y el otro también de evaluación de la composición corporal de los futbolistas de Colima FC. Entonces, eso también ayuda a formar capital, ¿sí?, a formar capital humano y profesional a través de estos trabajos de tesis, pues, que me ha tocado ya también asesorar, algunas otras colaboraciones. Entonces a mí me gustaría también, terminando un doctorado, seguir involucrado en esta área, ¿no? Seguir involucrado en esta área para llevarlo a la par, con la parte práctica. Sí, es importantísimo eso que mencionas, y
y sobre todo pues el seguir aportando en muchas